Dios es suficiente para toda necesidad. No hay circunstancia que estemos viviendo que Él no sea capaz de comprender y atender con eficacia. La debilidad humana atrae a Dios como un imán a los metales. Su vocación de alfarero divino, de constructor de almas, lo impulsa en pos de nosotros cuando nuestra debilidad se hace presente. La victoria está asegurada, no por lo que somos capaces de hacer, sino por lo que Él hará en favor nuestro. Podemos depender enteramente de Dios y poner nuestra mirada en Él, buscándole de todo nuestro corazón. Bienvenidos. Dios nos bendiga en este encuentro para el estudio de la palabra del Señor. Y en esta nueva oportunidad que Dios nos brinda, vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Les repito, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Leo la escritura y dice: Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿Qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: Tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que pueda conseguir. Luego entra y enciérrate junto con tus hijos y ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte todas las que estén llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: Tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual le dijo: Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Este acontecimiento se sucede en los tiempos del ministerio del profeta Eliseo, es decir, siglo IX antes del Señor Jesucristo, en los tiempos del reinado de Jorán, de Jehú, de Joacás y de Joás allí en Israel. En esos tiempos se llevó a cabo este acontecimiento. Y lo primero que tengo que decir es que a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos, también le vienen aflicciones, también le llegan tiempos de prueba. A nosotros los hijos de Dios también nos llegan tiempos de aflicciones y pérdidas que afligen. Y es lo que le aconteció a esta familia creyente, a estos que eran siervos de Dios, en donde al Señor le plació llamar a su presencia a este profeta. Y queda esta mujer viuda, pero no solamente que queda en su viudez, sino que su marido el profeta había adquirido una deuda, un crédito. Entonces ahora tiene que lidiar con su viudez, pero también con esta deuda. Y los acreedores, con todo su derecho legal, vienen para cobrar el dinero que se les debía. Pero eso sí,
con derechos legales, pero sin compasión y sin misericordia, como suele suceder con esas entidades y personas prestamistas. A ellos les interesa su dinero. Entonces, en vista de que ella no tenía con qué pagar, ahora se le piensan llevar a sus hijos para pagarse en la deuda, tomarlos como siervos y como esclavos, porque en esos tiempos se permitían estas cosas. Y tiene que ella entonces también verse enfrentada a esta situación de no solamente perder a su marido, sino ahora entonces perder también a sus hijos. Y son las situaciones que vienen a las personas, son las demandas de la vida, son las aflicciones, las pérdidas y las tribulaciones que llegan. Y como ya dije, también al creyente, al cristiano, le llegan y tiene que verse enfrentado con situaciones como estas. Y son situaciones que no es fácil lidiar con ellas. Se presentan demandas no esperadas, pero bueno, hay que lidiar también con ellas. Y si nos remitimos al pasaje, entonces, ¿qué hizo esta mujer? Dice que ella buscó al profeta Eliseo y le llevó su situación. Es decir, siendo el profeta un hombre de Dios, siendo el profeta un líder espiritual, siendo el profeta un mediador entre Dios y los hombres, uno que hablaba de parte de Dios al pueblo, ella acude a este hombre. Es decir, ella busca de Dios. Ella busca acompañamiento en medio de su situación. Y eso estuvo muy bien. Y eso es lo que debemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer en medio de las pruebas, pérdidas, aflicciones o crisis que vengan a la vida, lo ideal es dependencia de Dios, búsqueda de Dios, oración, palabra de Dios, buscar el acompañamiento de una persona espiritual, de una persona madura, de un siervo de Dios, para que haga ese acompañamiento y dé dirección y respalde con oración también y con consejo de la palabra del Señor, que es lo que se necesita en esos momentos para no obrar precipitadamente en medio de las situaciones, para que las personas no se hundan en medio de su problema. Y esta mujer es lo que hizo. Buscó del Señor, dependencia de Dios. Ahora, esta mujer sufre una pérdida. Tuvo que ver la partida de su esposo, que era la cabeza de su hogar y quien estaba llevando adelante a su familia. Y cuando se suceden esas pérdidas, cualquiera que sean, es muy factible. Y lo más seguro podemos decir que las personas van a entrar en una crisis emocional, que va a llegar ese tiempo de negación donde no se quiere aceptar la pérdida. Son etapas que se viven en medio de estas situaciones de pérdida. Vivir un duelo, atravesar un duelo, tiene esas experiencias, muchas emociones, pensamientos y sentimientos en donde inicialmente no se quiere aceptar esa pérdida, se niega a aceptar esa realidad y llegan momentos de ira y de buscar a quién echarle la culpa o de
negociar pensando que si yo hubiera hecho esto o aquello, hubiera sucedido o esto o lo otro, no hubiera acontecido lo que aconteció y sufrir esa pérdida. Son las experiencias que se viven en medio de esas situaciones. Pero también pueden venir tiempos de depresión y de mucho desánimo por el duelo que se está viviendo y de tal vez hasta sentimientos de culpabilidad o, como ya dije, culpar a otros por esas pérdidas. Es lo que se vive, pero con decisión y con dependencia de Dios, con la palabra del Señor y con un buen acompañamiento, lo más seguro es que las personas van saliendo adelante de esas situaciones hasta que vaya llegando ese tiempo de aceptación de la realidad para poder tener un nuevo proyecto y enfrentar la vida con fe, con esperanza, con alegría, en paz, sintiendo paz en el corazón, aceptando la realidad y con la ayuda del Señor proyectarse uno al futuro, porque no se puede uno quedar ahí en esa situación, en la depresión y en la no aceptación de la realidad. Hay personas que les cuesta, algunos difícilmente salen, pero un buen proceso nos lleva a salir adelante en medio de las pérdidas. Y en estos tiempos, cuando muchos han perdido sus seres queridos, donde han visto partir a esas personas amadas, allegadas, entonces se están viviendo estas experiencias, pero con el favor de Dios, dependiendo de Dios, con oración. Es excelentísimo en esos tiempos tener su devocional, su tiempo con Dios, porque el Señor ayuda a superar todo esto, da consuelo, llena de paz, venda el corazón y da esperanza. Es con el Señor y con un buen acompañamiento de personas maduras y espirituales. Pero son tiempos no solamente de ver partir seres queridos, y bueno, y siempre tendremos que estar enfrentando esas realidades, tarde o temprano nos vemos abocados a esas realidades. Pero como esta mujer de la cual nos está hablando la Escritura, no solamente que vivió esta pérdida, sino que también tuvo que afrontar una crisis económica. Al morir su marido y al quedar esta deuda, entonces ella se ve enfrentada a esa crisis económica, como también en este tiempo se están viviendo no solamente la pérdida de seres queridos de una manera anormal, sino que también la crisis económica y las pérdidas de empleo. Eso también trae crisis a las personas. Y es cuando se requiere, una vez más digo, dependencia de Dios, donde se necesita aprender de la palabra y tomar esos principios de las Escrituras para afrontar esas crisis económicas. Entonces, con la ayuda de Dios, primeramente, pero también en unidad familiar, poder concertar para enfrentar la crisis económica, en donde se debe buscar cómo optimizar los recursos y no desperdiciar la provisión de Dios, evitar gastos innecesarios y buscar cómo ahorrar, en donde tal vez haya que dejar de lado algunos lujos que se tenían, buscar la economía, no desperdiciar y usar de buena mayordomía en medio de la crisis. Ser creativos, Dios da creatividad, entonces ser creativos y buscar cómo obtener recursos de otras formas, y Dios da la salida, Dios da respuesta, y Dios bendice y Dios multiplica los recursos en medio de las pruebas.
Entonces hay que saber afrontar esos tiempos de crisis, ya sea por pérdidas, ya sea por crisis económica, ya sea porque se perdió el empleo, ya sea por alguna situación familiar, por las diferentes situaciones que toca afrontar. Ahí está el Señor para socorrer y ayudar, como aconteció con esta mujer. Y entonces dice la palabra del Señor que el profeta le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y bueno, ella piensa y dice, bueno, lo único que tengo es una vasija de aceite, un frasco de aceite es lo único que tengo. Y entonces, bajo la guianza de Dios, el profeta le dice, vaya y con sus hijos consigan vasijas, muchas vasijas, no pocas. Y cuando obtengan todas esas vasijas, enciérrense allí en su casa y viertan el aceite en las vasijas. Y con fe, ella obedece lo que el profeta hizo. Entonces se necesita fe y acción. La fe de Dios y actuar. Ellos tuvieron que creer lo que el profeta dijo, pero además tuvieron que actuar para ir y conseguir vasijas. Así lo hicieron. Y se encierran. Y ella comienza a vertir el aceite en las vasijas. Y llena la primera vasija y no se agotó el aceite. Llena la segunda vasija y el aceite no se agota. Y así llena una tras otra. Y hasta que finalmente le traen la última. Ella pide que le traigan más. No hay más vasijas. Hasta cuando hubo vasijas, hubo aceite. Y todas aquellas vasijas fueron llenas con el aceite. Y pudieron ver un gran milagro de parte del Señor. Y el profeta les dice, entonces ahora vendan el aceite, paguen la deuda, libre a sus hijos, quede libre de ese yugo, esa esclavitud de deudas, y con el resto pueden vivir. En esta ocasión fue una vasija de aceite para ver el milagro. En el tiempo de Elías fue un poco de aceite, un puñado de harina, y en aquella crisis que estaban viviendo por aquella sequía de más de 3 años, no faltó la provisión porque el aceite y la harina no se agotaron. En otra ocasión, allí en las bodas de Caná de Galilea, fue agua vertida en aquellas tinajas y el Señor hizo un milagro en donde aquella agua fue transformada en el mejor vino que se haya podido producir. Para Pedro fue creer la orden del Señor para lanzar sus redes en el tiempo y en el lugar que el Señor indicó para ver un gran milagro, una grandiosa pesca. Y así podríamos mencionar tantos otros casos en donde el Señor, con algo muy pequeño, con muy poco, y en donde la gente tuvo fe y obedeció al Señor, vieron grandiosos milagros para el Señor proveer para los suyos. Y el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Él también hoy está dispuesto a obrar maravillosamente para bendecir a su pueblo en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de la crisis o en medio de las dificultades que se pudieran presentar. El Señor obra también sus milagros. Y aquello poco con lo que se pueda contar en medio de las dificultades, el Señor lo usa para obrar grandes cosas y proveer, y Él glorificarse y bendecir a sus hijos. Pero lo que se requiere es dependencia de Dios, oración.
ir a la palabra y creer la palabra. Creerle a Dios. No importa lo que se esté viviendo, no importa las circunstancias. Si le creemos a Dios, si dependemos de Dios, si vamos a la palabra del Señor y si con fe aceptamos lo que el Señor disponga, entonces también veremos la gloria de Dios, la bendición de Dios, el milagro del Señor. Y así, sea en tal vez una pérdida, allí estará el Señor para consolar. Allí estará el Señor para sacarnos adelante en medio del duelo que se tenga que vivir y superarlo con fe y dependencia de Dios. En la enfermedad, el Señor estará para obrar y restaurar y bendecir. Hay una escritura en Isaías, el capítulo 61. Isaías capítulo 61, en donde el profeta, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar noticias buenas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día del Señor, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es la palabra del Señor. Es el consuelo. Es la salud divina. Es el vendaje de Dios. Es el manto de gozo. Es como el Señor cambia el luto en gozo. Es como el Señor transforma el duelo en tiempos de alegría y de regocijo. Es como el Señor sana al quebrantado de corazón. Es como el Señor libera al cautivo, al que está esclavo de las deudas, aquel que ha estado subyugado por el enemigo. Es el Señor obrando en las diferentes situaciones, en las diferentes circunstancias que el ser humano tiene que vivir, a todas aquellas cosas que nos vemos abocados. Pero cuando Dios está presente, cuando hay dependencia de Dios, cuando hay fe, entonces el Señor obra de una manera divina, gloriosa y celestial, maravillosa, a favor de aquellos que confiamos en Él, aquellos que dependemos de Dios, aquellos que esperamos en Dios, no importa las circunstancias o las situaciones. Esta mujer de la cual hemos leído, que se ve en un momento tan crítico de duelo, de luto, de pérdida, de la preocupación de perder a sus hijos. Imagínese perder a sus hijos, de verse enfrentada a una deuda y sin tener con qué pagar. Pero ella hizo lo adecuado, buscó a Dios, buscó al profeta, buscó acompañamiento, y el Señor la bendijo, y el Señor le sanó, y el Señor le restauró, y el Señor libró a sus hijos, y el Señor le libró de esa deuda, y el Señor la sacó adelante y en victoria, y le dio provisión para seguir viviendo juntamente con sus hijos,
sin las preocupaciones de las deudas y de que aquellos acreedores estuvieran ahí acosándole. Es la obra del Señor a favor de aquellos que confían y esperan en Él. Igualmente, para nosotros y en este tiempo, el Señor nuestro Dios, que es el mismo, inmutable, incambiable, Él es el mismo hoy para pastorear a su pueblo y para que todos aquellos que dependemos de Dios, que confiamos en Dios, que esperamos en Dios, entonces también podamos ver cómo el Señor está ahí con nosotros, esa divina compañía, el Espíritu de Dios que da consuelo, que da paz y fortaleza, la palabra del Señor que nos orienta para que con sabiduría enfrentemos la vida, pero también con aquellos siervos de Dios que el Señor ha dispuesto para acompañar, orientar, bendecir y pastorear a su pueblo. Solamente que su pueblo, la iglesia y cada uno de ustedes, oyentes, quienes me están escuchando, que dependamos de Dios, que le creamos a Dios y que sigamos el consejo de la palabra del Señor para enfrentar los retos de la vida, los desafíos y este tiempo presente tan complicado y difícil que estamos enfrentando. No estamos solos, Dios está presente y con Él somos más que vencedores y poder tener paz en el corazón, la seguridad de la compañía de Dios y de salir adelante en medio de las circunstancias. Y para aquellos que han sufrido alguna pérdida, aquellos que están enfrentando una crisis económica, aquellos que tal vez se han quedado sin empleo, la esperanza está en Dios. La respuesta está en Dios. La dependencia es de Dios. Haya paz en el corazón, que el Señor abre puertas, que el Señor provee, y aquello tal vez mínimo, poquito y pequeño que tiene allí en su casa, en su alacena, ese recurso económico, el Señor es todopoderoso para multiplicar, para bendecir, para proveer. El Señor es todopoderoso para abrir puertas y fuente de empleo. El Señor es todopoderoso para sanar, para restaurar. El Señor es todopoderoso para llenar de paz el corazón y llevarnos a superar las situaciones que estemos viviendo. No estamos solos. Dios está presente. Y si Él está presente, Él tiene el control y sabe pastorearnos, guiarnos y llevarnos de manera segura según su perfecta voluntad. Solamente que pongamos nuestros ojos en Él. Solamente que dependamos de Él. Solamente que le creamos a Él y que con fe actuemos de acuerdo a la palabra del Señor. Aquella mujer y aquellos hijos tuvieron que actuar. En aquellos ejemplos que mencionamos, se tuvo que obedecer el mandato de Dios, creer. Aunque a nuestra mente, a nuestra lógica, parezca una locura, pero si Dios lo dice, lo creemos, lo hacemos y veremos el milagro y la gloria del Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor nuestro Dios se glorifique y obre sus maravillas en su vida, en su hogar, en medio de nosotros. Oremos al Señor y quiero que oremos dándole gracias. Gracias por esta palabra y por su divina presencia, porque si Él está, todo está bien. Oremos al Señor. Nuestro Padre Dios, te doy gracias por esta palabra que es verdad. Gracias por tu divina presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, oh Dios,
porque tú das salida, porque obras milagros, porque manifiestas tus maravillas. Gracias porque como pueblo tuyo en medio de los tiempos complicados y difíciles no estamos solos, Señor. Gracias pues tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, de tal manera que contamos, Señor, con esa providencia tuya. Contamos, Señor, con tu favor. Gracias, Señor, por ese acompañamiento tuyo, Dios Santo. Gracias, amado Señor, porque también nosotros vemos tu favor. Nosotros también hemos visto y veremos, Señor, esas buenas dádivas, ese don perfecto, Señor, esa bendición del cielo. Señor, gracias por bendecir a tu pueblo, por la vida y la salud, Señor, gracias por nuestra familia, por nuestros seres queridos, oh Dios. Gracias por la provisión, por el alimento, por el techo, por el sustento, Señor, por nuestras amistades, oh Dios. Gracias por la iglesia del Señor. Gracias, Señor, por todo el favor tuyo, por toda la bendición tuya que nos concede, Señor, día tras día, oh Dios del cielo, y por la esperanza gloriosa que tenemos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Señor, gracias por todo lo tuyo. A ti sea la gloria y la honra para siempre, Señor. Gracias por esta palabra, la creemos, la recibimos y la vivimos en el nombre del Señor. Amén.